La historia de hoy. Fírmalo ahora. Quiero comenzar una nueva vida con mi novio abogado. Sofía, furiosa, arrojó el acuerdo de divorcio en la cara de Javier, el sonido del papel cortando el aire como un cuchillo, rompiendo el último vínculo entre ellos. Javier levantó la mirada hacia la mujer que estaba de pie en medio de la sala, ese rostro que una vez le había cautivado ahora estaba distorsionado por la ira. 6 años de matrimonio, terminados con un simple acuerdo. No gritó, no cuestionó, ni suplicó. Simplemente tomó el documento en silencio, sacó una pluma de su chaqueta y firmó su nombre en la línea punteada. No tienes nada que decir. Sofía estaba incrédula ante la calma de Javier, esperaba discusiones, súplicas, incluso lágrimas. Te deseo felicidad, dijo Javier suavemente, dejando el documento firmado sobre la mesa, levantándose para tomar la maleta que ya tenía preparada y dirigiéndose hacia la puerta. Eso es todo. Sofía abrió los ojos de par en par. Javier se detuvo, sin mirar atrás. Sí, eso es todo. Cuando la puerta del apartamento se cerró tras él, Javier respiró profundamente. El crepúsculo de Madrid cubría toda la ciudad, las luces a lo lejos brillaban como estrellas. Se acabó, se dijo a sí mismo, todo se acabó. Su encuentro había sido tan común y romántico como la mayoría de las historias de amor. Fue hace 6 años en una conferencia de negocios en Barcelona, donde Javier asistió como fundador de una empresa comercial de importación y exportación de tamaño mediano, mientras que Sofía era una consultora de marketing que representaba a su empresa internacional de publicidad. En la recepción posterior, una copa de champán derramada accidentalmente les dio la oportunidad de conversar. La inteligencia y vitalidad de Sofía atrajeron a Javier, mientras que la sensatez y suavidad de Javier hicieron que Sofía se sintiera segura. Intercambiaron contactos y en los meses siguientes, desarrollaron una relación a distancia entre Barcelona y Madrid. ¿Sabes? Nunca pensé que me enamoraría de un empresario, le dijo Sofía en broma durante una de sus citas. Pensé que me enamoraría de un artista o un aventurero. Javier respondió con una sonrisa, la mayor aventura en la vida es encontrar a la persona adecuada para compartirla. Un año después, se casaron en una pequeña iglesia en las afueras de Madrid. La boda fue íntima, solo con los amigos y familiares más cercanos. Sofía llevaba un vestido de novia sencillo pero elegante, parecía un ángel bajo la luz del atardecer. Cuando Javier la vio caminar hacia él, pensó que era la mejor decisión que había tomado en su vida. Los primeros 3 años de matrimonio fueron dulces. La empresa de Javier creció constantemente, aunque no era una gran corporación, estaba bien administrada y les permitía vivir cómodamente. Sofía también consiguió un ascenso en su agencia de publicidad, convirtiéndose en la líder de un pequeño equipo. Compraron un apartamento en el centro de Madrid, los fines de semana visitaban pueblos cercanos o asistían a reuniones con amigos. Su vida parecía sencilla, pero estaba llena de pequeñas felicidades. Sin embargo, una vida tranquila también significa falta de emoción. Con el tiempo, Sofía comenzó a sentirse insatisfecha. Su desarrollo profesional había llegado a un punto muerto, siendo rechazada varias veces para ascensos a niveles más altos de gestión. Al mismo tiempo, sus coetáneos que seguía en Instagram parecían llevar vidas mucho más glamorosas, viajes por el mundo, bolsos de marca, restaurantes de lujo. En comparación, su vida con Javier parecía demasiado ordinaria. ¿Podemos viajar? No a esos pueblos, sino un verdadero viaje, como a Bali o Maldivas, preguntó Sofía una noche después de revisar su teléfono. Javier estaba revisando los informes financieros de la empresa y levantó la cabeza. Claro, pero quizás tengamos que esperar un tiempo, la empresa está en medio de un proyecto importante y no puedo alejarme. Siempre es así, suspiró Sofía. Esperar un tiempo, y luego otro tiempo más. ¿Cuándo cambiará nuestra vida? Javier dejó los documentos y se sentó junto a Sofía. ¿No estamos bien así? Bien, Sofía sonrió, pero con cierta amargura. ¿Crees que esto es estar bien? Nuestra vida es demasiado ordinaria, Javier. Mira lo que hacen mis colegas, viajan, ascienden, compran casas más grandes. ¿Y nosotros? Estancados. Javier se quedó en silencio por un momento antes de hablar,
pensé que te gustaba nuestra vida actual. Me gustaba antes, pero uno siempre debe mirar hacia adelante, ¿no? Sofía se levantó. Olvídalo, no lo entenderías. Después de esta conversación, la distancia entre ellos comenzó a crecer. Sofía se dedicaba cada vez más al trabajo, a menudo llegaba a casa muy tarde. Javier notó este cambio, pero pensó que tal vez Sofía estaba esforzándose por superar su estancamiento profesional, así que no preguntó demasiado. De hecho, Javier también tenía un secreto: la empresa comercial de tamaño mediano que dirigía era solo la punta del iceberg. Durante años, había establecido silenciosamente una serie de empresas en el extranjero, incursionando en bienes raíces, inversiones tecnológicas y otros sectores, acumulando una fortuna considerable. Eligió mantener un perfil bajo por varias razones, en parte para evitar atención innecesaria y problemas, y en parte como reflejo de su estilo personal de hacer negocios. Creía que el verdadero éxito no necesita ostentación. Incluso con Sofía, solo había mencionado vagamente algunas inversiones en el extranjero, sin dar detalles. Siempre esperaba el momento adecuado para contarle toda la verdad, planeando darle una sorpresa, pero ese momento nunca parecía llegar. El cambio ocurrió en el 4.º año de matrimonio. La agencia de publicidad de Sofía se hizo cargo de un gran cliente, la filial española de una corporación multinacional que necesitaba replantear su imagen de marca. Como líder del proyecto, Sofía conoció a Alberto, el asesor legal de esa empresa, un abogado comercial astuto y competente. Alberto era alto, vestía con elegancia, y su confianza y sabiduría en la conversación eran impresionantes. A diferencia del aparentemente ordinario Javier, Alberto frecuentaba lugares exclusivos, se relacionaba con celebridades de diversos círculos y tenía una envidiable red social. Durante una cena después de una reunión de proyecto, Alberto se sentó junto a Sofía, conversando animadamente y ocasionalmente lanzándole miradas de admiración. «Tus ideas en el campo de la publicidad son muy originales», le dijo Alberto mientras degustaba su vino tinto. «Conozco a algunos amigos que trabajan en gigantes internacionales de publicidad que podrían estar interesados en tu talento». Sofía se sintió halagada por el cumplido, especialmente después de sufrir reveses consecutivos en su carrera. «¿De verdad? Muchas gracias». «No hay de qué, es un honor conocer a alguien con tu talento», dijo Alberto con una sonrisa. «Este fin de semana hay una reunión privada, asistirán algunas personas de la industria, ¿te interesa?» Sofía dudó un momento. «Necesito consultar los planes de mi marido». «Por supuesto, entiendo», asintió Alberto, aunque con un tono de desprecio apenas perceptible. «Pero es una rara oportunidad social que podría beneficiar tu desarrollo profesional». Finalmente, Sofía le dijo a Javier que necesitaba asistir a un evento social relacionado con el trabajo y fue sola. Esa noche, en una mansión privada en una zona exclusiva de Madrid, Sofía conoció a muchos profesionales de la industria. Alberto estuvo a su lado todo el tiempo, presentándola a todos. Bajo las luces elegantes, entre champán y elogios, Sofía sintió el reconocimiento y la atención que tanto había extrañado. «Estás radiante esta noche», susurró Alberto cuando la acompañaba al taxi al final de la fiesta. «Tu marido es un hombre muy afortunado». Cuando Sofía regresó a casa, Javier ya estaba dormido. De pie en la puerta del dormitorio, mirando el rostro dormido de su marido, de repente sintió una sensación de distanciamiento. Javier era un buen hombre, pero a sus ojos, parecía faltarle algo, ese filo y encanto que veía en Alberto. A partir de esa noche, el contacto entre Sofía y Alberto se hizo cada vez más frecuente. Al principio solo eran reuniones y correos electrónicos relacionados con el trabajo, luego se convirtieron en almuerzos y cenas privadas. Alberto siempre sabía decir lo que Sofía quería oír, elogiando su talento, comprendiendo sus quejas, ofreciendo consejos para sus dificultades profesionales. Sofía comenzó a poner nuevas contraseñas en su teléfono, a borrar los registros de chat con Alberto, a inventar más excusas sobre horas extras. Javier se dio cuenta de los cambios en su esposa. Llegaba a casa cada vez más tarde, mostraba menos interés en la vida familiar, incluso los fines de semana encontraba diversas excusas para salir. Varias veces, cuando Javier propuso pasar el fin de semana juntos, Sofía lo rechazó con el trabajo como excusa. Empezó a sospechar,
pero no la confrontó directamente, decidiendo observar primero. Una noche, el teléfono de Sofía se iluminó en la mesa y Javier vio accidentalmente una vista previa del mensaje: «Te extraño esta noche, no puedo esperar a verte de nuevo». El remitente figuraba como «grupo de trabajo». El corazón de Javier se hundió, pero decidió esperar y darle a Sofía la oportunidad de explicarse. En las semanas siguientes, Javier notó que Sofía cambiaba frecuentemente su contraseña, siempre usaba el teléfono dándole la espalda, e incluso había comenzado a usar una nueva marca de perfume. Todos estos signos apuntaban a una realidad que no quería afrontar. La naturaleza cautelosa de Javier como empresario le hizo decidir recopilar más pruebas en lugar de acusar precipitadamente. Por medios legales, Javier contrató a un investigador privado para seguir las actividades de Sofía. Las fotos proporcionadas por el investigador mostraron que Sofía y Alberto frecuentaban restaurantes y hoteles de lujo, y su lenguaje corporal claramente superaba los límites de simples colegas. La última foto fue tomada en el vestíbulo de un hotel. Sofía y Alberto se abrazaban afectuosamente antes de dirigirse juntos al ascensor. La noche que vio estas fotos, Javier se sentó en silencio en su estudio hasta el amanecer. No sintió ira, no lloró, solo una profunda decepción y fatiga. 6 años de matrimonio, traicionados así. Al día siguiente, visitó a un abogado para informarse sobre los procedimientos de divorcio. En España, con pruebas suficientes de infidelidad conyugal, se puede solicitar directamente el divorcio sin periodo de separación. Javier preparó todos los documentos, solo esperando a que Sofía propusiera el divorcio. Conociendo su carácter, sabía que una vez que estableciera un nuevo objetivo, no toleraría la existencia de la antigua relación. Efectivamente, 2 semanas después, una noche, Sofía regresó a casa con un acuerdo de divorcio. Sin preámbulos, arrojó el documento frente a Javier. «Quiero el divorcio», anunció Sofía. «Ya no encuentro razones para continuar este matrimonio». Javier la miró con calma. «¿Es por ese abogado?». Sofía se sorprendió un momento, luego recuperó su actitud firme. «Sí, Alberto me ha dado lo que tú nunca me diste: comprensión, apoyo y pasión. Él valora lo que soy, en lugar de tratarme como parte del mobiliario». «Nunca te vi así», dijo Javier suavemente. «Pero si esa es tu decisión, la respeto». «Eso es todo». Sofía se sorprendió, esperaba una discusión. «¿No vas a intentar retenerme?». Javier negó con la cabeza. «No, no voy a retener a alguien que no me ama». Sofía, furiosa, arrojó el acuerdo de divorcio en la cara de Javier. «Fírmalo ahora. Quiero comenzar una nueva vida con mi novio abogado». Javier no dijo mucho, tomó la pluma y firmó. Luego tomó la maleta que ya tenía preparada y abandonó el hogar donde habían vivido juntos durante 6 años. Cuando Javier salió por la puerta del edificio, el viento otoñal acarició sus mejillas. Respiró profundamente, sintiendo una extraña liberación. Fue directamente al aeropuerto y abordó un vuelo a Singapur, uno de los centros de sus negocios en el extranjero. En el momento en que el avión despegó, Javier decidió dejar todo esto atrás. Después de ver partir a Javier, Sofía llamó inmediatamente a Alberto, contándole emocionada que el divorcio había sido más fácil de lo esperado. Ni siquiera discutió, simplemente firmó y se fue, dijo Sofía por teléfono. «Por fin podemos estar juntos». Alberto, al otro lado del teléfono, también parecía complacido. «Excelente, querida. Estoy ocupado con unos documentos, ¿nos vemos mañana?». «Quiero celebrar estas buenas noticias». Después de colgar, Sofía miró alrededor del apartamento que de repente parecía vacío, sintiendo una punzada de inquietud. La salida de Javier había sido tan decidida que casi la hizo dudar de su decisión. Pero rápidamente desechó ese pensamiento, convencida de que su futuro con Alberto sería más brillante. Sin embargo, los eventos del día siguiente superaron completamente las expectativas de Sofía. Por la mañana, Alberto la llamó con tono urgente. «¿Puedes venir a mi oficina? Hay algunas cosas que debemos discutir en persona». Sofía, pensando que se trataba de planes para su futuro, acudió con gusto. Cuando entró en la espaciosa oficina de Alberto, encontró su expresión inusualmente seria. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía,
sintiendo una vaga inquietud. Alberto empujó un documento hacia ella. ¿Conoces la situación patrimonial real de tu marido, ex marido? Sofía negó con la cabeza, confundida. Solo tiene esa empresa comercial, ¿qué pasa? Esta es la información que he obtenido a través de canales profesionales. El tono de Alberto se volvió frío. Javier posee realmente 12 empresas en el extranjero, involucradas en bienes raíces, inversiones tecnológicas y otros sectores. Conservadoramente, sus activos son de al menos 50 millones de euros, posiblemente más. Sofía miró los documentos con incredulidad. Esto no es posible, él nunca. Y tú, Alberto la interrumpió, firmaste un acuerdo de divorcio renunciando a la división de bienes, obteniendo solo el apartamento y una compensación única de 150.000 euros. El rostro de Sofía palideció instantáneamente. Recordó la expresión tranquila de Javier al firmar y de repente lo entendió todo. Él sabía de su traición desde el principio, solo esperaba que ella misma cayera en la trampa. ¿Podemos anular el acuerdo?, preguntó Sofía ansiosamente. ¿Alegando fraude? Alberto negó con la cabeza. Difícil. El acuerdo especifica claramente que renuncias voluntariamente a todos los activos no revelados de Javier. Además, para alegar fraude, tendríamos que probar que él ocultó deliberadamente, lo cual es casi imposible. Sofía sintió mareo. ¿Qué debo hacer? La mirada de Alberto se volvió penetrante. Necesitamos reconsiderar nuestra relación. ¿Qué quieres decir? Sofía no podía creer lo que oía. Quiero decir, Alberto se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda, que nuestra relación quizás necesite más tiempo para desarrollarse. La situación es más complicada de lo que anticipé. Sofía entendió de repente. El interés de Alberto en ella se basaba en gran medida en su valoración como esposa de Javier y su patrimonio. Ahora que ese valor había disminuido drásticamente, su actitud naturalmente cambió. Estás diciendo que ya no tengo valor, ¿verdad? La voz de Sofía temblaba de ira. Alberto se volvió, con una sonrisa profesional en su rostro. Solo digo que en estas circunstancias, ambos necesitamos pensar con calma. Después de todo, los sentimientos y la realidad siempre deben equilibrarse. Sofía salió corriendo de la oficina, con lágrimas nublando su visión. Inmediatamente llamó a Javier, pero descubrió que había sido bloqueada. Envió innumerables mensajes, intentó contactarlo a través de varias redes sociales, incluso fue a la empresa de Javier, pero le informaron que había renunciado a todos sus cargos y la empresa estaba ahora bajo la gestión de su socio. Así, Sofía lo perdió todo, el matrimonio que abandonó, el amor que pensó que obtendría y la riqueza que podría haber tenido. Y todo esto por su traición y codicia. En Singapur, las luces de la noche brillaban intensamente, el reflejo de los rascacielos en la Marina Bay formaba un panorama deslumbrante. Javier estaba de pie frente a la ventana de su lujoso apartamento, contemplando la ciudad donde había estado brevemente muchas veces pero nunca había vivido realmente. Ahora, este sería su nuevo hogar, al menos por un tiempo. Sonó el teléfono, era Ricardo, su director financiero. Javier, hemos completado la adquisición del terreno en el Parque Tecnológico de Singapur, podemos empezar a planificar el nuevo centro de y además, el proyecto del hotel en Malasia ha recibido la aprobación preliminar del gobierno local. Bien, respondió Javier. ¿Cómo va la situación en España? Todo según lo planeado. Hemos completado la reestructuración de la empresa, tu nombre ha sido eliminado de todos los documentos públicos. Ahora, excepto el equipo central, nadie sabe de la relación entre estos activos y tú. Javier asintió, aunque Ricardo no podía verlo, continúen operando discretamente. Por cierto, ¿alguna novedad de Sofía? Ricardo hizo una pausa. Según nuestros contactos en Madrid, ha intentado comunicarse contigo de varias formas, incluyendo a través de la empresa y amigos comunes. Parece muy desesperada, supongo que ya ha descubierto tu verdadera situación financiera. Era previsible, dijo Javier con calma. Pero eso no cambiará nada. El acuerdo está firmado, todo ha terminado. ¿Entendido, jefe? Seguiremos manejando estos intentos según tus instrucciones. Tras colgar, Javier se dirigió al bar y se sirvió un whisky. 6 años de matrimonio, terminados así. Esperaba sentir más dolor,
pero ahora solo sentía una extraña calma, como la superficie del mar después de un tsunami, tranquila pero insondable. Recordó las palabras de Sofía en su boda: te amaré siempre, en la pobreza y en la riqueza. Ahora parecía una hermosa mentira. Quizás desde el principio, Sofía no amaba a la persona que era, sino a quien imaginaba que podría darle la vida que deseaba. Cuando creyó encontrar una mejor opción, lo abandonó sin dudarlo. Javier no estaba exento de responsabilidad. Reconoció que había guardado secretos en su matrimonio, no compartiendo completamente su riqueza y negocios. Pero eso fue por su naturaleza cautelosa y discreta, no por desconfianza. Había planeado contarle todo a Sofía en el momento adecuado, darle una sorpresa, pero ese momento nunca llegaría. Dejó la copa y se dirigió a su estudio. Era hora de sumergirse completamente en su nueva vida. El pasado quedaba atrás, ahora debía concentrarse en el futuro, un futuro sin traiciones. Mientras tanto, en Madrid, la vida de Sofía caía en un caos sin precedentes. Tras el divorcio, obtuvo su apartamento común y 150.000 euros de compensación, condiciones normalmente aceptables. Pero al descubrir la enorme fortuna oculta de Javier, esta compensación parecía insignificante. Peor aún, la actitud de Alberto hacia ella había cambiado dramáticamente. Una semana después de la revelación sobre los activos de Javier, Sofía contactó con varios abogados, buscando anular el acuerdo de divorcio. Pero las respuestas fueron similares: al haber renunciado voluntariamente a los activos no revelados y sin pruebas de fraude deliberado por parte de Javier, legalmente era casi imposible revertir la situación. «Pero tiene tanto dinero», exclamó Sofía emocionada en la sala de reuniones de un bufete de abogados. «¿Ocultó deliberadamente su riqueza? ¿No es eso fraude?». La abogada experimentada, Elena, negó con la cabeza: «Señora Sofía, legalmente, si una parte no pregunta directamente, la otra no está obligada a revelar todos los detalles de sus activos. Y según su acuerdo, usted renunció explícitamente a reclamar cualquier activo desconocido. Es difícil construir un caso sólido». Sofía abandonó el bufete desesperada. Esa noche, Alberto apareció en la puerta de su apartamento con un ramo de flores y una botella de champán. «Por nuestro futuro», sonrió, como si la frialdad de los días anteriores nunca hubiera ocurrido. Sofía lo miró fríamente: «Por favor, vete, Alberto. Ya no hay futuro entre nosotros». La sonrisa de Alberto se congeló: «Sofía, sé que nuestra conversación reciente pudo incomodarte, pero solo fue una conmoción momentánea. Nunca te he amado por dinero, lo sabes». «¿De verdad?». Sofía sonrió sarcásticamente. «¿Por qué cambió tu actitud cuando se reveló la fortuna de Javier? ¿Por qué vuelves ahora repentinamente?». Alberto dejó las flores y el champán, acercándose a Sofía: «Escucha, admito que consideré la situación financiera, pero eso es normal, ¿no? Cualquier relación seria debe considerar estos aspectos. Pero lo más importante es que te amo». Solo amabas los beneficios que podía traerte al acercarme a Javier. Sofía miró directamente a los ojos de Alberto. «Ahora no tengo valor para ti, pero de repente piensas que quizás aún pueda contactar con Javier, ¿verdad?». La expresión de Alberto se volvió seria: «Sofía, somos adultos. Los sentimientos e intereses nunca están completamente separados. Admito que me interesaban los activos de Javier, pero eso no significa que mis sentimientos hacia ti no fueran reales». «Lárgate», dijo Sofía con calma. «O llamaré a la policía». Después de que Alberto se fuera, Sofía se sentó sola en la sala vacía, con lágrimas incontrolables. Había traicionado a Javier por alguien que finalmente también la traicionó. Y ahora lo había perdido todo: amor, dignidad e incluso posiblemente su carrera. A la mañana siguiente, Sofía fue a trabajar, pero descubrió que su tarjeta de acceso había sido desactivada. La recepcionista le informó que la empresa había decidido terminar su contrato por violar la ética profesional. Alguien había revelado anónimamente a la dirección su relación inapropiada con Alberto, el asesor legal del cliente, considerada un grave conflicto de intereses. Sofía sabía que probablemente era obra de Alberto. Después de rechazarlo, eligió lastimarla más. O más probablemente, necesitaba cortar toda conexión con ella para proteger su reputación profesional.
Sin trabajo, Sofía comenzó a usar su compensación de 150.000 euros para sobrevivir mientras buscaba nuevas oportunidades. Sin embargo, la industria publicitaria era un círculo pequeño, los rumores sobre ella ya se habían extendido y casi ninguna empresa quería contratarla. Algunos antiguos amigos también empezaron a distanciarse, dejando de invitarla a reuniones y de responder sus mensajes. Sofía intentó contactar con Javier nuevamente, esperando explicarse o al menos negociar una compensación económica más razonable. Envió innumerables correos, intentó enviar mensajes a través de amigos comunes, incluso fue a la sede de la empresa de Javier en Madrid, pero todo fue en vano. Javier parecía haber desaparecido completamente de su vida, como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, en Singapur, la vida y los negocios de Javier entraron en un periodo de rápido desarrollo. Asumió personalmente el control de varias de sus empresas más importantes en el extranjero, reorganizó el equipo directivo y comenzó a expandir el alcance del negocio. En un mes, completó 2 importantes adquisiciones e inició 3 nuevos proyectos. La alta intensidad del trabajo apenas le dejaba tiempo para pensar en Sofía y ese matrimonio fallido, justo lo que necesitaba. Javier también estableció un nuevo círculo social en Singapur. Se unió a varias asociaciones empresariales, conociendo a muchos empresarios locales e internacionales. Uno de ellos era Eduardo, un promotor inmobiliario local de Singapur, con quien se hizo amigo por compartir ideas de negocios similares. «Sabes, Javier», le dijo Eduardo durante una reunión privada en su yate, «siempre me he preguntado por qué alguien como tú elige Singapur como nueva base. No es que no sea bueno, pero podrías elegir cualquier lugar». Javier bebió un sorbo de champán. Singapur tiene muchas ventajas, un entorno legal estable, una ubicación geográfica privilegiada, apertura a los negocios internacionales. Pero lo más importante es que me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Eduardo asintió pensativo. ¿Suena a que no son solo consideraciones comerciales, también razones personales? Cada uno tiene su historia. Javier sonrió ligeramente, desviando la conversación hacia un proyecto en el que estaban colaborando. 3 meses después, Luis, un socio español de Javier, vino a Singapur para una reunión, trayendo las últimas noticias de Madrid. «Sofía no está bien», dijo Luis durante la cena. «Perdió su trabajo y su círculo social se ha reducido considerablemente. Dicen que ha empezado a aceptar proyectos como freelance para mantenerse, pero sus ingresos están lejos de lo que eran». Javier escuchó en silencio, sin expresión, ¿y Alberto? «Oh, él», Luis negó con la cabeza y sonrió. «Este hombre sabe moverse». Después de que se revelara lo de Sofía, rápidamente se distanció, alegando que fue engañado. Ahora está comprometido con la hija de un magnate inmobiliario, dicen que la boda será este otoño. Interesante, Javier esbozó una sonrisa fría. Parece que ha encontrado un nuevo camino hacia arriba. ¿No piensas hacer algo?, preguntó Luis con cautela. Quiero decir, sobre Sofía. Después de todo, usted es una vez. Javier lo interrumpió, eso terminó, Luis. No la odio, pero tampoco me importa su situación actual. Cada uno debe responsabilizarse de sus elecciones. Luis no continuó con el tema. Después de la cena, Javier caminó solo por el paseo marítimo de Marina Bay, recordando todo lo ocurrido en estos meses. La situación de Sofía le provocaba emociones complejas, pero no suficientes para hacerlo volver o ayudarla. Ella eligió la traición, ahora debía afrontar las consecuencias. La vida de Javier gradualmente se estabilizó. Sus negocios en Singapur florecían, su empresa comenzaba a establecer una buena reputación en el sudeste asiático. Pasados 6 meses, ya apenas pensaba en Madrid y Sofía. Sin embargo, en este momento, Javier recibió una llamada inesperada. Era Sofía, que había encontrado su nuevo número por algún medio. «Javier, soy yo», la voz al otro lado sonaba cansada y ronca. «Por favor, no cuelgues». Javier guardó silencio un momento. «¿Qué quieres?» «Solo quería decirte que lo siento mucho», la voz de Sofía se quebró. «Cometí un terrible error, te lastimé y me destruí a mí misma». «Ya pasó», dijo Javier con calma. «Ambos deberíamos mirar hacia adelante. Me has perdonado,
Preguntó Sofía cautelosamente. No, la respuesta de Javier fue directa y concisa. No te odio, pero tampoco te perdonaré. Hay cosas que una vez ocurren, no pueden revertirse. Un sollozo bajo se escuchó al otro lado. Entiendo, solo quería que supieras que realmente me arrepiento. Ahora entiendo lo que perdí. Sofía, la voz de Javier se endureció. Te arrepientes de perder mi dinero, no de perderme a mí. Si hubieras sabido desde el principio que tenía tantos activos, ¿me habrías seguido amando? ¿O habrías encontrado formas más sutiles de apropiarte de ellos? Ambos conocemos la respuesta. Sofía no respondió, solo se oían sollozos ahogados. No quiero recibir más llamadas tuyas, dijo finalmente Javier. He comenzado una nueva vida y espero que tú también puedas hacerlo. Adiós, Sofía. Tras colgar, Javier se quedó frente a la ventana, mirando el paisaje nocturno de Singapur. No sintió el alivio esperado, solo un vacío tenue. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. Algunas traiciones no pueden perdonarse, algunas heridas no pueden sanar. La mejor manera era cortar completamente y seguir adelante. En los meses siguientes, Javier dedicó toda su energía al trabajo. Comenzó a colaborar con Eduardo en un gran proyecto de desarrollo integral, mientras expandía los negocios de la empresa en Europa. Ocasionalmente cenaba con Lucía, una curadora que trabajaba en la Galería Nacional de Arte de Singapur, pero mantenía una distancia emocional, reacio a involucrarse en otra relación profunda. En Madrid, la vida de Sofía se estabilizó gradualmente. Después de perder su trabajo bien remunerado, se vio obligada a reevaluar sus valores y elecciones profesionales. Utilizó sus ahorros restantes para alquilar una pequeña oficina y comenzó a aceptar proyectos como freelance. Al principio, estos proyectos eran pequeños y mal pagados, pero no tenía alternativa. Poco a poco, gracias a su capacidad profesional y trabajo duro, comenzó a reconstruir su reputación. Empezar de cero no es fácil, dijo Sofía durante un café con su vieja amiga Carmen. Pero también me ha ayudado a entender que es realmente importante. Carmen la miró con simpatía. ¿Has pensado en contactar con Javier de nuevo? Sofía negó con la cabeza. Lo intenté, pero dejó muy claro que no quiere ningún contacto. Honestamente, no lo culpo. ¿Lo echas de menos? Sofía guardó silencio un momento. Echo de menos la seguridad y confianza que una vez tuvimos, eso era real. No lo valoré entonces, y ahora lo he perdido. Mientras tanto, la vida de Alberto parecía brillante en la superficie. Se casó según lo previsto con la hija del empresario rico, convirtiéndose en asesor legal principal de la empresa de su suegro y rápidamente ascendiendo en la alta sociedad madrileña. Sin embargo, su ambición estaba lejos de satisfacerse. Utilizando su nueva posición e influencia, Alberto comenzó a operar dentro de la empresa, creando beneficios adicionales para sí mismo a través de una serie de complejos arreglos legales. Al principio, estas operaciones estaban en una zona gris, lo suficientemente encubiertas para no levantar sospechas. Pero a medida que su apetito crecía, Alberto comenzó a correr mayores riesgos. Utilizó información privilegiada para inversiones, manipuló cláusulas contractuales para obtener comisiones e incluso desvió fondos de la empresa a cuentas offshore bajo su control. Pareces muy ocupado últimamente, dijo una noche Isabel, la esposa de Alberto, durante la cena. Casi trabajas hasta tarde todos los días. Alberto asintió distraídamente, la empresa tiene varios proyectos importantes que requieren mi atención personal. Isabel frunció el ceño. Mi padre mencionó hoy que no encuentra los documentos completos del contrato del proyecto de Barcelona del mes pasado. ¿Sabes dónde están? La mano de Alberto tembló ligeramente, pero rápidamente se controló. Deben estar en mi oficina, los buscaré mañana. En realidad, Alberto había ocultado deliberadamente esos documentos porque contenían cláusulas que había modificado en privado, permitiéndole extraer ganancias adicionales del proyecto. Pero ahora su suegro comenzaba a notar estas anomalías, una señal peligrosa. Mientras tanto, los negocios de Javier seguían prosperando. En un año, la participación de su empresa en el mercado asiático se duplicó, y comenzó a considerar reentrar en el mercado europeo, especialmente en países fuera de España. En su vida personal,
su relación con Lucía también profundizó gradualmente, aunque mantenía la cautela, descubrió que comenzaba a disfrutar de su compañía. «Nunca hablas de tu vida en España», comentó Lucía una vez, mientras revisaba su estantería y encontraba un libro en español. «Eso es pasado», respondió Javier tranquilamente. «Prefiero vivir el presente». Lucía no insistió, algo que Javier apreciaba de ella, respetaba sus límites, no indagaba excesivamente. Comparada con las altas exigencias e insatisfacción de Sofía, la serenidad y autosuficiencia de Lucía resultaban reconfortantes para Javier. 1 año y medio después, Javier regresó a Europa por una importante adquisición comercial, aunque evitó España. Durante su estancia en Londres, recibió una notificación de Noticias Españolas. El famoso abogado comercial Alberto había sido arrestado por la policía, sospechoso de fraude comercial, uso de información privilegiada y malversación de fondos. El artículo mencionaba que Alberto había utilizado su posición en la empresa familiar para realizar una serie de operaciones ilegales, causando enormes pérdidas a la compañía. La investigación también reveló múltiples relaciones impropias, incluyendo su aventura con la exconsultora publicitaria Sofía, considerada posiblemente como su trampolín inicial para acercarse a la familia del rico empresario. Javier terminó de leer la noticia y cerró su tablet. No sintió alegría maliciosa, solo un tranquilo reconocimiento, causa y efecto, el karma es inevitable. La avaricia y traición de Alberto finalmente se volvieron contra él, así como la traición de Sofía eventualmente la lastimó a ella misma. Días después, Javier recibió un correo electrónico de Sofía titulado «Sobre Alberto». Dudó un momento, pero finalmente lo abrió. «Javier, supongo que ya has visto las noticias sobre Alberto. No escribo buscando simpatía o perdón, solo quiero decir algo, después de todo esto, finalmente entiendo la gravedad de mi error. Una vez tuve a alguien que me amaba sinceramente, y lo abandoné por promesas vacías y apariencias brillantes. Mi vida ahora es muy diferente. He abierto un pequeño estudio de consultoría de marketing, reconstruyendo mi carrera desde cero. El proceso ha sido difícil pero valioso, me ha ayudado a redescubrirme y entender que es realmente importante. Sé que no me perdonarás, y no lo espero. Solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente de mis acciones, no por perder cosas materiales, sino por lastimar a alguien que verdaderamente me amaba. Espero que todo vaya bien en tu nueva vida. Sofía». Javier leyó el correo sin responder durante mucho tiempo. Afuera, la lluvia de Londres golpeaba las ventanas, las luces de la ciudad se difuminaban en la lluvia. Recordó los momentos que compartieron, esos instantes que una vez fueron cálidos y reales. Pero eso ya era pasado, la confianza destruida por la traición no podía reconstruirse, como un espejo roto que no puede restaurarse. Finalmente, Javier respondió simplemente: «Recibí tu correo. Espero que encuentres paz en tu nueva vida». No expresó perdón, porque algunas heridas, el tiempo puede atenuarlas pero no sanarlas completamente, algunas traiciones, se pueden comprender pero no realmente perdonar. 2 años después, el imperio comercial de Javier se expandió aún más, convirtiéndose en una figura importante en el mundo empresarial asiático. En una entrevista exclusiva para una revista de negocios, cuando le preguntaron cómo había logrado tanto en tan pocos años, Javier respondió: «La integridad y la perseverancia son mis valores fundamentales. Así en los negocios, así en la vida. Creo que cada decisión trae su correspondiente resultado, sea bueno o malo». El periodista notó que no llevaba anillo de matrimonio. ¿Está soltero ahora? ¿Ha considerado casarse de nuevo? Javier sonrió: «Mi atención ahora está principalmente en mi carrera. En cuanto a mi vida personal, creo que todo se desarrollará en el momento adecuado». De hecho, la relación de Javier con Lucía había alcanzado una etapa estable, pero eligió no discutirlo en público. Tras la traición de Sofía, se volvió más protector de su privacidad y más cauteloso al elegir en quién confiar. El estudio de consultoría de Sofía en Madrid también logró cierto éxito. Aunque no era grande, ganó buena reputación en áreas específicas. Nunca se volvió a casar, dedicando toda su energía al trabajo y algunas actividades benéficas, especialmente proyectos que ayudaban a mujeres profesionales. Creo que cada error es una oportunidad de aprendizaje,
dijo Sofía durante una pequeña reunión del sector. He experimentado cumbres y he caído en valles. Pero lo más importante es que aprendí a no dejarme engañar por apariencias y promesas vacías, sino a valorar la autenticidad y la integridad. Alberto perdió todo durante su condena, su esposa se divorció de él, la empresa de su suegro lo demandó por enormes pérdidas, su carrera profesional quedó completamente destruida. Cuando finalmente salió de prisión, su otrora brillante apariencia se había apagado, la imagen del exitoso abogado desaparecida por completo. ¿Sabes? Hay un chiste en Madrid, comentó Luis durante una charla informal tras una videoconferencia con Javier. Dicen que Alberto es la versión moderna de la historia, subir por la corriente y luego ahogarse. Pisoteó a otros para ascender y al final fue quien peor cayó. Javier solo sonrió ligeramente, cada uno recoge los frutos que siembra. Sofía ocasionalmente seguía las noticias de Javier en redes sociales, viendo sus logros y fotos esporádicas en eventos públicos. En esos momentos, sentía una emoción compleja, arrepentimiento, pesar, pero también cierto consuelo al ver que él había encontrado su camino. Javier nunca volvió a contactar con Sofía, ni respondió a sus posteriores correos. Para él, esa relación había terminado completamente, sin necesidad de más conexión. A veces, en las noches profundas de Singapur, recordaba los días en Madrid, pero ya sin dolor, solo como una experiencia, una lección, nunca dar confianza a quien no lo merece. 4 años después, la empresa de Javier se preparaba para cotizar en la Bolsa de Londres. Era un hito importante, marcando su transformación de dueño de una empresa comercial de tamaño medio a líder de un grupo internacional. En vísperas de la salida a bolsa, se reunió con su equipo central en Londres. Después de la reunión, caminaba solo por la orilla del Támesis, reflexionando sobre direcciones futuras. De repente, su teléfono recibió una notificación de noticias: la empresa de marketing de Sofía había ganado el premio a la empresa innovadora de España. El artículo mencionaba brevemente la carrera profesional de Sofía, incluyendo cómo se había levantado desde el fondo para establecer una consultora enfocada en servir a empresas sociales. Javier terminó de leer con una ligera sonrisa. No le sorprendía que Sofía pudiera reconstruir su carrera, siempre fue capaz, solo que se había perdido en la vanidad y la codicia. Sentía cierto alivio por su éxito, pero eso no significaba perdonar u olvidar. Algunas cicatrices de traición son demasiado profundas, aunque el tiempo las atenúe, no pueden borrarse completamente. Javier guardó su teléfono y continuó su paseo. Mañana sería el día de la salida a bolsa, un nuevo comienzo. Y aquel matrimonio fallido en Madrid ya era parte de un pasado lejano, una carga que había dejado atrás hace mucho. Sofía vio que la noticia de su premio fue reportada por medios internacionales, sintiendo un toque de orgullo, pero también cierta amargura. Sabía que Javier probablemente vería esta noticia, pero ya no esperaba su respuesta. A lo largo de estos años, había aprendido a aceptar la realidad: algunos errores no pueden deshacerse, algunas heridas no pueden repararse. La mejor forma de redimirse no era buscar perdón, sino convertirse en una mejor persona. En estas dos ciudades a miles de kilómetros de distancia, Singapur y Madrid, Javier y Sofía habían recorrido caminos separados tras la traición y el daño. Ambos aprendieron de sus errores, ambos alcanzaron éxito en sus respectivos campos. Pero el puente entre ellos se había roto definitivamente, imposible de reconstruir. Como Javier solía decir, una vez perdida la confianza, es difícil recuperarla. Quizás esa fue la mayor lección: ante las elecciones de la vida, debemos ser cautelosos, porque algunas decisiones, una vez tomadas, son irreversibles. 5 años después, Javier y Lucía celebraron una boda sencilla y privada en Singapur, invitando solo a sus amigos más cercanos. Mientras intercambiaban anillos, Javier recordó su primer matrimonio, pero ese recuerdo ya no traía dolor, solo una lección distante. El mismo año, la empresa de Sofía se expandió al mercado latinoamericano, alcanzando un nuevo pico en su carrera profesional. En una entrevista para una revista empresarial española, cuando le preguntaron si se arrepentía de decisiones pasadas, Sofía reflexionó un momento y respondió: todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Mi pasado ha formado quien soy hoy, incluyendo esas dolorosas lecciones. Alberto, tras cumplir su condena, intentó regresar al mundo legal,
pero ningún bufete quiso contratarlo. Finalmente encontró un trabajo mal pagado en un centro de asistencia legal de una pequeña ciudad, lejos de la vida lujosa y círculos de poder que una vez conoció. Su historia se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios, alertando sobre la importancia de la ética profesional. En sus respectivos caminos, Javier, Sofía y Alberto cosecharon lo que sembraron. Javier, por mantener la integridad y profesionalismo, logró un enorme éxito en los negocios y nueva felicidad. Sofía, a través de experiencias dolorosas, aprendió a valorar lo auténtico en lugar de lo superficial. Alberto pagó un alto precio por su avaricia y traición. En el largo río de la vida, cada elección nos lleva en diferentes direcciones, cada decisión trae sus consecuencias. Para Javier y Sofía, su matrimonio ya era pasado, pero esa experiencia siempre sería parte inseparable de su viaje vital, un eterno recordatorio sobre confianza, traición y consecuencias. Gracias por escuchar esta historia llena de altibajos emocionales. Nos encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este vídeo ahora? ¿Qué hora es allí? Cuéntanos en los comentarios. Ya sea buenos días, buenas tardes o buenas noches, te deseamos un día maravilloso. Si esta historia resonó contigo, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Esperamos encontrarnos de nuevo en otra historia.